personas que en este momento pues también toman la decisión de escuchar este mensaje que de alguna u otra manera se ha preparado con el ánimo de edificar, de que nosotros recordemos cuán importante es ser ejemplo para los creyentes y mucho más también para las personas que aún no han tomado la decisión de obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o aquellas personas que están en el proceso de escuchar. Sabemos de que todo es un proceso y uno comienza primeramente escuchando el mensaje de salvación. Luego, a través del tiempo, a través del estudio, uno lo cree. Luego se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo y posteriormente pues termina uno obedeciéndolo a través del bautismo. Y es de suma importancia para nosotros como cristianos que de alguna u otra manera hemos obedecido el mensaje, ser ejemplos para los demás creyentes. Si nosotros leemos la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 8, expresa lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. A través de este texto nosotros vemos cómo los hermanos que estaban ubicados en Tesalónica, viendo primeramente el ejemplo de Pablo, ellos pudieron ser ejemplos a los demás cristianos que estaban ubicados en otras regiones, tales como Macedonia y Acaya. Pero quizás ellos, ¿por qué fueron ese valioso ejemplo? Primeramente, porque aprendieron de Pablo. Y es de suma importancia nosotros comprender, hermanos, que hoy en día nosotros podemos enseñar a través de ejemplos. Gran parte de lo que nosotros hacemos, todo sirve como ejemplo para las demás personas. Bien sea que nuestros actos sean buenos o bien sea que sean malos. Es de suma importancia nosotros comprender eso. Porque a través de ese ejemplo, nosotros, o a través de esos actos, nosotros estamos dándoles a otras personas un ejemplo, un patrón a seguir dependiendo de cómo lo vea la otra persona. Y vemos de que en este caso estas personas o esta iglesia que estaba reunida en Tesalónica fueron de ejemplo para los demás cristianos que oían de hablar de ellos y sirvieron de enseñanza. Hermanos, es de suma importancia nosotros tener presente de que cuando nosotros amamos a una persona, a un ser, nosotros siempre a través de un ejemplo, nosotros le enseñamos con la finalidad de que esa persona siga los pasos de otra persona que nosotros podamos considerar como un buen ejemplo. En ciertas ocasiones cuando uno se reúne con niños, ellos llegan a la etapa en la cual ellos preguntan, consultan mucho. Y dentro de esas preguntas uno quizás se ha encontrado con la siguiente: bueno, padre, tío, sobrino, dependiendo de la familiaridad, ¿por qué tal persona trabaja tanto? Nosotros podemos, él quizás puede preguntar, bueno, ¿por qué tal persona trabaja tanto, trabaja de lunes a lunes? Yo veo de que él siempre se levanta a las 6 de la mañana y regresa. O sea, ¿cuál es el motivo, la razón, la circunstancia por la cual esa persona hace eso? Y nosotros,
Si queremos de que esa persona siga ese ejemplo que está dando, nosotros podemos decirle, mira, se acontece de que esa persona trabaja con la finalidad de sacar adelante sus familiares. Un buen ejemplo que nosotros estamos dándole a las personas que nosotros consideramos que queremos, que amamos. De igual manera, cuando los niños, digamos, en ciertas ocasiones ven a una persona que muere, que vive en la calle, vive debajo de un puente o duerme debajo de un puente, nuestros hijos quizás o nuestros familiares quizás nos van a preguntar, ¿por qué tal persona duerme en tal lugar? ¿Cuál fue el motivo, la razón o circunstancia que lo conllevó a que él viviera ahí? Entonces, si nosotros queremos darle una buena enseñanza a la persona que nos hace esa pregunta, nosotros vamos a colocar como ejemplo a tal persona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la persona a la cual nosotros amamos no cometa los mismos actos que conllevaron a que esa persona terminara durmiendo debajo de un puente o quizás sin familia porque cometió actos que no estaban conformes a los mandamientos de Dios, obviamente, y cometió actos que no eran prudentes, no eran sabios. Y es por eso que por medio de un ejemplo nosotros enseñamos y vemos cómo estas personas de los creyentes en Tesalónica fueron un buen ejemplo a seguir. Nosotros vemos que el ejemplo, como lo acabamos de leer, sirve de enseñanza para todos, bien sea tanto para creyentes como para personas que aún no han creído el mensaje. Y esa no fue la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Vemos de que Él nos enseña por medio de ejemplos. Si nosotros leemos Lucas capítulo 6, versículo desde el 46 al 49, nosotros vamos a leer lo siguiente. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica su casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces vemos de que nuestro Señor Jesucristo, por medio de estos ejemplos, nos da a entender de qué es lo que sucede con las personas cuando oyen la palabra de Él y primeramente la hacen. Ahí hay dos paralelos. Primeramente nos enseña qué sucede con las personas que no hacen lo que Dios ha estipulado. Primero, qué sucede con las personas que hacen lo que Dios ha estipulado. Y vemos de que cuando lleguen circunstancias adversas, difíciles, ¿qué va a suceder con esa persona? Va a estar fundada bajo la peña, bajo la roca que es Cristo. Y no se va a mover fácilmente de lo que Dios ha enseñado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, ¿qué va a suceder con aquella persona que oye el mensaje de Dios, pero no lo pone por obra, no lo hace? Nos enseña nuestro Señor Jesucristo el caso opuesto, que cuando lleguen circunstancias adversas quizás a su vida como tal, pues se va a mover o va a caer en ruina fácilmente. ¿Por qué? Porque no hizo lo que nuestro Señor Jesucristo estipuló. Esa fue la enseñanza que Él nos da por medio de ejemplos. Aquí vemos dos ejemplos. La persona que hizo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y la persona que no hace su palabra. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través
de ejemplo, sino que por sus propios hechos, Él también nos da ejemplo. Y eso es lo que nosotros encontramos en Juan, capítulo 13, versículo del 12 al 17. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo el maestro, pero si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces vemos de que aquí nuestro Señor Jesucristo enseña a través de sus actos, a través de sus hechos. ¿Y qué Él estaba enseñando a sus apóstoles? Enseñándole a servirse los unos a los otros. Pero vemos de que por medio de este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo primeramente estaba dando, Él, el ejemplo, es de suma importancia eso. Primero nosotros empezar a dar ese buen ejemplo. Vemos de que en ese caso los apóstoles quizás no comprendían lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Y es por eso que Él les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y ahí que nuestro Señor Jesucristo tocó que hacerle, explicarle cuál era el motivo, la razón, la circunstancia por la cual Él, a través de su ejemplo, les estaba enseñando de que debían de servirse, que debían de cuidarse los unos a los otros. Entonces vemos de que Él no solamente enseñó, por ejemplo, de otras personas, sino que sus propios hechos fueron o son ejemplos aún hasta el momento para nosotros. Por otra parte, vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 22, lo siguiente. Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para que también pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces vemos de que todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, todo lo que Él padeció por amor a nosotros, sirvió de ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros copiemos de Él, para que nosotros sigamos todo lo que Él nos da, nos enseña a través de sus hechos. Eso es lo que nos está dando a entender aquí Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 22, que sigamos los buenos ejemplos que nosotros encontramos de nuestro Señor Jesucristo, de sus apóstoles, de sus profetas. Ahora bien, eso es lo que nosotros aprendemos, de que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplos o enseñanza por medio del cual comprendemos cómo actuar, cómo servir, cómo ser buenos ejemplos para los demás cristianos o personas que aún no hayan creído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros debemos procurar reflejar para que vean el buen ejemplo de Cristo en nosotros, obviamente. Ahora bien, por medio del ejemplo, aprendemos también a apartarnos de lo malo. Cuando uno quiere darle un buen ejemplo a las demás personas, uno por lo general, si vemos de que esa persona está cometiendo actos que sabemos
que no lo van a llevar a buen término, nosotros vamos a colocar como ejemplo a personas que quizás la persona a la cual nosotros amamos también conozca, para que ellos vean la consecuencia de seguir haciendo lo que están haciendo. Ejemplo, si nosotros conocemos una persona que le gusta coger lo ajeno, nosotros vamos a darle un ejemplo de quiénes, de personas que están en la cárcel, de personas que aún por esos hechos hayan terminado perdiendo su vida. ¿Con qué finalidad nosotros ponemos esos ejemplos? Con la finalidad de que la persona a la cual nosotros amamos se aparte de lo malo. Así también nuestro Padre Celestial nos pone de ejemplos algunos casos para que nos alejemos del mal. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 6 dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces vemos aquí el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dice si nosotros continuamos viviendo de una manera impía. ¿Cuál fue el ejemplo que Él nos pone primero? El de los ángeles que pecaron. ¿A dónde Dios los arrojó? Al infierno. Los entregó en prisiones de oscuridad. Segundo ejemplo, de las personas del mundo antiguo, cuando Noé, pregonero de justicia, hablaba, les animaba a ellos de que hicieran conforme a Dios porque iba a venir un diluvio. Ellos no creyeron en eso, no creyeron en el mensaje de Dios a través de Noé. ¿Y qué pasó con ellos? Perecieron. Y también nos muestra el ejemplo de ciudades como Sodoma y Gomorra, las cuales fueron reducidas a cenizas porque sus hechos, su ejemplo eran no conforme a la voluntad de Dios, eran completamente opuestos. Pero Dios nos muestra estos casos con la finalidad de que nosotros también nos apartemos de esa manera de vivir mala, esa manera de vivir incorrecta que a Dios no le agrada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no nos pase lo mismo que le sucedieron a estas personas y a los ángeles como tal. Vemos también de que Dios brinda ejemplos para evitar que sus santos caigan en actos de desobediencia. En Hebreos capítulo 4, versículo del 6 al 11 encontramos lo siguiente: por lo tanto, puesto que faltan que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces vemos lo que aquí nuestro Padre Celestial nos invita a que nosotros no cometamos los mismos actos de desobediencia, porque estas personas del Antiguo Testamento no entraron en el reposo. No entraron, ¿por qué? Por causa de su desobediencia. Y eso es lo que Dios nos enseña, de que nos apartemos de todo lo que Él ha considerado como desobediencia. Pero también Dios, por medio del ejemplo, nos amonesta
Pero vemos de que Él nos amonesta no con el ánimo de que nosotros nos sintamos incómodos, con el ánimo de que nosotros nos sintamos mal, sino con el ánimo de que sus hijos no cometan los mismos errores. A veces, en ciertas ocasiones, nos duele cuando nos dice la verdad, pero hay que valorar a esa persona que nos dice la verdad, hablando acá físicamente. Es una persona que nos anima, que nos exhorta, diciéndonos, no, hermano, mira de que estos actos que tú estás cometiendo no están conformes a la voluntad de Dios. Hay que tener de buena estima a esa persona porque esa persona quizás comprende cuáles son las consecuencias de vivir de una manera impíamente, dado de que Dios nos las enseña en su palabra. Y nosotros debemos de procurar no desanimarnos, sino más bien apartarnos de esos errores. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 6 al 11, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos le tentaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es muy importante que Dios nos pone buenos ejemplos de personas que actuaron quizás conforme a lo que nosotros ya no consideramos, pero vemos de que para Dios es un mal proceder. Y por medio de este ejemplo nosotros podemos corregir los diferentes errores que encontramos en nuestras vidas, procurar corregir los errores también de los hermanos también, que obviamente como queremos el bien para ellos, esa es la enseñanza que nosotros le vamos a dar. Dios nos enseña a apartarnos del mal ejemplo también. Vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 9, lo siguiente: os ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Vemos de que aquí Pablo, primeramente, él da su ejemplo e invita a los hermanos a que se fijen en el ejemplo de él y no de las personas que andan no según conforme a la enseñanza que él brindó a los hermanos de Tesalónica. De suma importancia que nuestro Señor Jesucristo, lo que hicieron los grandes profetas, lo que hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso va a servir de guía, de referencia, un ejemplo bueno o un ejemplo no conforme a la voluntad de Dios. Hay que tener presente de que eso va a servir de guía. Eso va a hacer de que las otras personas se aparten. Y en este momento, pues, me acordé también de uno de los ejemplos que el rey David se arrepintiera del pecado que había cometido cuando
tuvo cuando se acostó con una dama que no era su esposa en aquel entonces. Vemos de que Natán amonestó severamente a David, pero ¿con qué finalidad él lo hizo? Con la finalidad de que él reconociera lo que había hecho y pidiera ese perdón delante de Dios. Y mira el ejemplo que él le pone, a través le enseña cómo él estaba actuando, pero a través de un ejemplo. Dice segunda de Samuel capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en el seno, y la tenía como a una hija. Vemos de que este animal era algo de suma estima para aquella persona. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces vemos aquí cómo Natán reprende a David por medio de un ejemplo, en el cual le enseñó a él de que esa persona a la cual había cometido tal acto, ¿quién era? Era él. ¿Y a qué conllevó esta amonestación, esta reprensión? Conllevó a que David se arrepintiera, pidiera perdón a Dios, reconociera su pecado y así se apartara de ese pecado que ya estaba sobre él. Los cristianos debemos de procurar ser ejemplo en todo. ¿Pero por qué debemos de cuidar de nuestra conducta? Es una excelente pregunta. Porque va a servir de guía, de modelo, de ejemplo para las demás personas que se han acercado a Dios. La conducta del cristiano debe de estar basada en las escrituras para hacer luz a los demás. ¿Qué sucede si una persona, uno pone un ejemplo, una persona que se ha acercado a Dios se empieza a reunir con nosotros como cristianos, pero ve un patrón en la iglesia? ¿Qué ve? Que cuando llega el primer día de la semana le dicen a él, mira, nosotros nos reunimos a tal hora de 10 o de 11 a 1 de la tarde. Y esa otra persona llega con buen ánimo. Uno por lo general el primer día que va a la iglesia siempre procura llegar temprano. Pero ¿qué tal si esa persona, la cual se ha acercado a Dios, empieza a ver ese ejemplo en los demás, de que no, las personas llegan después de las 11:30, han establecido la hora de entrada a las 11, pero llegan a las 11:30? ¿Qué será que va a suceder con esa persona? ¿Cuál es el ejemplo que le han dado? ¿Qué enseñanza le han dado a esa persona? De que no está mal. No está mal llegar un poquitico tarde. No está mal llegar media hora después, 1 hora después, o llegar simplemente para tomar la cena y salir del lugar de estudio. Vemos de que ese ejemplo, esa enseñanza que se le está dando a esa persona, puede llegar a suceder de que esa persona se aparte o siga ese mal ejemplo. Y es por eso que nosotros debemos de cuidar siempre
nuestro ejemplo, nuestra conducta, porque va a servir de enseñanza a los demás, bien sean buenos o malos ejemplos. Vemos de que los cristianos debemos de procurar ser ejemplo, porque Dios demanda eso de los cristianos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es lo que Pablo le escribía a Timoteo, de que por favor fuera ejemplo a los demás creyentes. ¿En qué cosa? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero ¿por qué iba a ser? Pablo le escribía eso a Timoteo, porque las demás personas iban a ver en Timoteo, iban a procurar hacer lo mismo que hacía Timoteo. Vemos también en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 1 al 7, lo siguiente: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Pero vemos aquí algo muy importante. Pablo le dice en el versículo 5, en la última parte: como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vemos de que Pablo les enseña primeramente a través de sus hechos de cómo se debe de proceder, y posteriormente que exige de ellos de que sean imitadores, de que ellos fueron imitadores, de Pablo y del Señor. ¿De qué manera fueron imitadores? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Eso, de alguna u otra manera, es lo que nuestro Señor Jesucristo demanda de los cristianos, de que nosotros seamos ejemplo, sirvamos de enseñanza también para los demás. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe. Por otra parte, hermanos, debemos nosotros anhelar ser ejemplo para los creyentes. Pero ¿por qué nosotros debemos de anhelar eso? Porque hemos comprendido de que por medio del ejemplo nosotros enseñamos. Por acá en Colombia hay un refrán, un dicho que dice que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Y uno a veces se pone a analizar eso y en parte uno puede decir, no, es cierto, porque a través del ejemplo nosotros realmente estamos enseñando. En Filipenses capítulo 4, versículo 9 expresa lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vemos de que el ejemplo de Pablo, ellos ya lo habían observado, lo habían recibido, lo habían aprendido. Y lo único que Pablo demanda es que hagan tal cual como ellos vieron de Pablo, ellos oyeron de Pablo, ellos aprendieron. Y esto es lo que nosotros debemos anhelar, ser ejemplos para los demás creyentes. Que cada vez que una persona vea un acto en nosotros, nosotros debemos de interiorizar de que eso va a servir de enseñanza para los demás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos procurando ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo, imitadores de sus apóstoles y de sus santos profetas.
Entonces, para nosotros llegar a ser ese buen ejemplo como cristianos, debemos de imitar a esas personas, a Cristo, a nuestro Señor, a sus apóstoles y a los grandes profetas que hablaron en nombre de nuestro Padre Celestial. Dice Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vemos ahí el patrón, el modelo, el ejemplo a seguir con respecto al amor. De que Cristo nos amó y nos invita a través de este versículo a que nos amemos tal cual como Él nos ha amado. Vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 lo siguiente. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vemos de que Pablo y también nos invita a que seamos imitadores de Él, porque Él fue un imitador de Cristo. Y en Santiago, capítulo 5, versículo 10, nos enseña lo siguiente. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces vemos de que también nosotros podemos tomar ese modelo, ese ejemplo acerca de los profetas. Vemos una lista en Hebreos 11 acerca de los padres de la fe. Vemos una lista inmensa, el cual nosotros también podemos copiar ese patrón, ese modelo. Y así podemos nosotros ser luz a los demás. Pero hay algo que muy importante que nosotros vemos en Filipenses, capítulo 3, versículo 17, en el cual Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo y dice lo siguiente. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vemos de que aquí Pablo no solamente nos invita a que seamos imitadores de él, sino que también observemos el ejemplo que nos dan las otras personas que imitan a Pablo. Y para nosotros cumplir esto, pues debemos de empezar, procurar más bien ser imitadores de Cristo, de Pablo, de sus santos apóstoles, para que las otras personas también cuando nos vean digan, bueno, aquí está el ejemplo del apóstol, aquí está el ejemplo de Cristo Jesús. Vemos de que hoy en día los apóstoles no se encuentran pues físicamente con nosotros para enseñarnos, pero por medio de las enseñanzas que ellos recibieron de Cristo, nos han dejado un modelo, patrón o ejemplo de conducta por medio de las escrituras. Esa es la que debemos imitar para que los demás observen el mismo proceder en nosotros como cristianos. Que tener en cuenta, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba acerca de las bienaventuranzas y una vez terminada esa enseñanza, Él continuó diciéndole a las personas que estaban atentos a lo que Él decía, lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16, dice lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso, hermano, de que nosotros, siendo luz, teniendo buenas obras por delante, muchísimas buenas obras,
Esas buenas obras deben de estar a la luz o visible a los ojos de las demás personas. Porque por medio de esas buenas obras quizás las personas los que no han conocido de Cristo, van a glorificar a Dios. Hoy en día nosotros tenemos un ejemplo del mundo que no proviene de la palabra, que hoy en día cualquier persona se une, hombre con mujer, se van a vivir juntos y bueno, no siguen el patrón bíblico. Pero ¿qué sucede si una persona que se denomina cristiana da ese buen ejemplo ante los demás? Toma a una mujer, se casa con ella, y no solamente se casa con ella, sino que aun cuando está apartado de ella, la respeta. Entonces, ¿qué puede llegar a ver las demás personas que no han conocido a Cristo? Uy, mira esta persona, de alguna u otra forma, cuando no está con la mujer, se comporta de una manera íntegra, de forma tal que demuestra que la ama, que la quiere, que la respeta. Y quizás ese patrón pueda servir de enseñanza para las demás personas, puedan servir de luz. Y estas son las buenas obras que nosotros debemos de reflejar, no solamente esa que puse como ejemplo, sino muchísimas más obras nosotros debemos de reflejar. Ahora bien, cuando nos reunimos como iglesia para honrar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, teniendo en cuenta lo que dice Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros nos reunimos como iglesia en verdad con el ánimo de darle gloria, honra, alabanza, loor a nuestro Padre Celestial. Pero nosotros también nos reunimos con el ánimo de cumplir lo estipulado en Hebreos capítulo 10, versículo del 24 al 25, el cual nos invita a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uno de los buenos ejemplos que podemos brindarle a los demás cristianos es que cada domingo estemos dispuestos a estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera? No dejando de congregarnos. De esa manera nosotros estimulamos al amor, estimulamos a las buenas obras. ¿O quién de los que pues escuchan en este momento el mensaje no se sintió incómodo cuando estuvimos en el colegio? Y quizás nuestro mejor amigo del colegio no iba a clase. ¿Cómo quizás nos sentíamos? Nos sentíamos como si nos hubiera faltado algo. Eso mismo quizás se puede sentir cuando nosotros vamos a adorar al Padre Celestial, a nuestro Dios, a quien nos ha dado todo, vida eterna, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos de que gran parte de los hermanos no han asistido, no han ido, no nos han estimulado a ese amor. ¿Y qué pensarán las personas que aún o recién se han convertido a Cristo? ¿Qué llegarán a pensar ellos? ¿Qué ejemplo le estamos dando en ese preciso instante cuando tomamos la decisión más bien de quedarnos en casa o de hacer cualquier otra actividad menos de ir a darle gloria, honra a nuestro Padre Celestial en la iglesia? Teniendo en cuenta de que hoy, como primer día de la semana, es un día que Dios hizo. Eso nosotros lo encontramos en el Salmo 118, versículo 24, el cual dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, si este es un día en el cual nosotros nos alegramos, nos gozamos en él, pues debemos de acercarnos a ese lugar de reunión como iglesia con buen ánimo. Y eso también, un buen ánimo, una buena sonrisa, también estimula el amor. Quizás un hermano, pues, por sus
padecimientos diarios, no tiene empleo o lo despidieron del empleo y llega con ese desánimo, pues nosotros quizás con una buena sonrisa, con un buen saludo, con un buen ánimo, podemos levantarle también el ánimo. Él puede ver de que nosotros también tenemos problemas, tenemos inconvenientes, pero ese es el día que Dios hizo para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él, en sus enseñanzas, en todo lo que Él nos ha brindado. Y también, cuando nos reunimos, damos ese buen ejemplo cuando las demás personas ven el buen orden en el servicio de culto a nuestro Padre Celestial, tal cual como nos los enseña 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Ahora bien, el mal ejemplo, en ciertas ocasiones, vemos de que aparta a las personas. ¿Apartan con qué finalidad? Con la finalidad de blasfemar el buen nombre de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2, nos enseña lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como hará entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vemos de que estos hermanos que se habían apartado de la verdad, falsos maestros, falsos profetas, que introducían herejías encubiertamente. Lo único que conllevó a todo ese mal ejemplo que fue de que las demás personas blasfemaran el camino de la verdad. Hoy en día quizás también pueda suceder lo mismo si nosotros damos un mal ejemplo. Y por último, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 7, el Espíritu nos revela que ante el mal ejemplo debemos apartarnos. Dice lo siguiente: ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahí vemos la enseñanza de Pablo de que de alguna u otra manera nos apartemos del hermano que ande desordenadamente, no conforme a las enseñanzas que recibieron de Pablo. Y eso era lo que hacían los apóstoles en el primer siglo. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos ese ejemplo de los hermanos del primer siglo. Pero cuando estuve preparando pues esta parte, me hizo acordar algo que yo pude evidenciar. ¿Qué fue lo que evidencié? Anteriormente, antes de conocer, o cuando tomé la decisión más bien de empezar a reunirme en la iglesia, no en la de Cristo, sino en otras organizaciones religiosas, yo estuve pues asistiendo a ese lugar y en cierta ocasión vi a un compañero el cual tomó la decisión pues de ir a escuchar la palabra de Dios. Realmente nunca supe cuál fue el motivo por el cual él fue ese día, pero en esa iglesia o en esa congregación ellos consideran de que aún hoy en día pues tienen una mala representación acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Y pues la persona cuando en ese momento empezaron pues ellos a moverse de un lado a otro, a saltar, a gritar, pues yo vi a la otra persona y dije, bueno, pues mis amigos pues aún está aquí. Yo verdaderamente esas cosas me asustaban demasiado. Y yo veía a mi amigo y él estaba ahí. Y de un momento a otro, porque él estaba sentado detrás de mí, cuando volteé a verlo, él ya no estaba. Quizás ese mal ejemplo que él pudo evidenciar en ese instante lo hizo apartar del camino
o lo hizo apartar el oído de seguir escuchando quizás la palabra de Dios. Eso es lo que yo pues puedo concluir con respecto a lo que yo pude evidenciar en ese momento. En conclusión, hermanos, aun cuando consideremos que el buen ejemplo que se esté dando según la voluntad de Dios no sea considerado por los demás, no nos cansemos de seguir dando el buen ejemplo. Nosotros vemos de que nuestro Señor Jesucristo, cuando le estaba lavando los pies a sus apóstoles, ellos en ese momento no comprendían lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo con ellos. Estaba dando el ejemplo por medio de sus propios hechos, y posteriormente nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Les explicó qué era lo que ellos hacían. Si también nosotros, cuando nuestro buen ejemplo no sea ese patrón para que los demás lo estén siguiendo, no nos cansemos de seguir dando ese buen ejemplo. Y eso es lo que quizás yo puedo evidenciar aquí en Josué, capítulo 24, versículo del 14 en adelante, el cual Josué le dice al pueblo de Israel: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Vemos de que en este momento, a pesar de que Josué les había recordado cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, cómo ellos habían cruzado el mar, cómo el mar, cuando Dios dispuso poner todo en normalidad, ocultó a muchas de las personas que seguían, los mató, cómo Dios les entregó en sus manos muchas batallas, principalmente la primera que ellos tuvieron en Jericó. Ellos pues dudaban en cuanto al servicio a nuestro Dios. Y ellos quizás tenían en sus corazones otros dioses, pero el ejemplo de Josué estaba constante. No era quizás para muchos ese patrón a seguir, pero él, a pesar de eso, sigue dando su buen ejemplo. Y en el versículo 15 y 16 termina diciendo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nuevamente, hermanos, por más de que nuestro ejemplo no sea seguido, nuestro buen ejemplo que esté conforme a la voluntad de Dios no sea seguido por las demás personas, nosotros no debemos de cansarnos, sino que debemos de continuar, de perseverar en seguir dando el buen ejemplo, no solamente a los cristianos, sino también a las personas que no han seguido a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por la atención brindada y espero de que con la ayuda de Dios este mensaje haya servido pues de edificación para todas las personas que logren oírnos. Gracias.